Bienvenidas, queridas profesoras Luciana Soledad Machaca y Alejandra Noemí Guevara. Profesoras que hoy en la mesa 3, acá en la planta alta, tuvieron la oportunidad de exponer un trabajo Experiencia Formativas Innovadora con el título La perspectiva de la educación inclusiva en el aula. Queremos que nos precise primero qué puntos tocaron y cómo fue el desarrollo de la exposición. Bueno, la exposición más que nada se basó en experiencias vividas en nosotros en la práctica docente y cómo nosotros abordamos la diversidad que hay en el aula con el tema del aprendizaje, ¿no? Cómo los alumnos aprenden de maneras diferentes, ¿no? Más que nada eso fue el punto focal de nuestra ponencia de hoy. Bien, y en la realidad, poner en práctica este tipo de situaciones es común, no es común, lleva al docente a prepararse de otra manera, no solamente en la actitud y en la disposición de una persona con capacidades diferentes, sino también el hecho de preparar los contenidos. Porque yo creo que ahí está el mayor desafío, en cómo yo voy a desarrollar la propuesta curricular en base de determinado alumno, sin importar su situación de discapacidad o no. Así es. En realidad, bueno, lo fuerte también que nosotros vinimos a compartir nuestra experiencia pedagógica, didáctica, de contar, ¿no? Qué es lo que nosotros hacemos para que la educación inclusiva se visibilice, ¿no? En la práctica misma. En una primera instancia, nosotros abordamos parte del marco teórico, digamos, que sustenta, ¿no? La educación inclusiva, que es la atención a la diversidad. Y rompiendo esta concepción sigue circulando en las instituciones y en diferentes lugares que cuando hablamos de educación inclusiva solo se reduce a la discapacidad. Entonces, la idea era poner en cuestión, digamos, o poner evidencia, digamos, claramente que pensar en la educación inclusiva es atender a la diversidad de estudiantes que asisten al aula. Estudiantes de diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir, diferentes formas de accionar, con sus diferentes trayectorias, experiencias vividas desde lo cultural, porque en realidad la educación inclusiva surge, no tiene sentido esto de pensar que solamente aborda la discapacidad. La educación inclusiva surge de la mano de la educación especial, pero posteriormente se nutre de los estudios de diversidad cultural y de diversidad de género. Entonces, cuando hablas de educación inclusiva, haces, digamos, foco en esa diversidad, en ese abanico de personas que forman parte de nuestra sociedad, entre ellas los estudiantes con discapacidad, pero no reducida solamente a eso. Entonces, cuando vos pensás en plantear una propuesta didáctica de enseñanza a los estudiantes, vos pensás en esa diversidad. No solamente una estrategia sirve para todos, y tampoco pensar esto de decir sirve para la mayoría, no. ¿Sí? La UNESCO plantea el hecho que la educación inclusiva es un proceso que debiera reconocer y responder a esas necesidades y demandas de todos los estudiantes, no de la mayoría, de todos. Y esto está plasmado en la Ley Nacional de Educación, donde dice que la educación es un derecho, un derecho a recibir una educación de calidad con aprendizaje significativo, que los estudiantes no solo ingresen a las instituciones como el acceso, digamos, a la institución, sino que permanezcan en la escuela y egresen con igualdad de oportunidades. Tenemos, si bien, una sociedad que es desigual, en una sociedad competitiva, en una sociedad que no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos elegimos dónde nacer, ¿no? Entonces, pero la idea es que dentro de la escuela, como dice Carlos Esquer, ¿no? Generar una atmósfera de igualdad, en donde todos puedan aprender, que se valore la diversidad, que se valore esas formas de aprender. Todos somos diferentes, algunos hablamos más, otros menos, algunos nos avergüenza ciertas cuestiones y otras no, algunos vienen con un bagaje cultural familiar de bastante rico y otros no tanto, entonces la escuela debería poder hacer eso. Entonces cuando el docente piensa en una estrategia, en un método, en un recurso, en un enfoque a utilizar dentro del aula, piensa para todos. Y si no funciona esto, y vuelvo a mejorarlo, vuelvo a cambiarlo, porque la planificación es algo rígido, sino algo flexible, que me permita a mí volver a enseñar. Esa es la oportunidad que tenemos que darle a nuestros estudiantes, ¿no?
Interesante, muy interesante, profe, sobre todo cómo cambiar la mirada, cambiar la mirada. Recién acaba de citar a un filósofo argentino, Carlos Clear, ¿así es? Sí. Claro, él fundamentalmente decía, ¿cómo miramos al otro? ¿Cuál es el sentido de encontrar en el otro? Y ahí muchas veces se describe que en los discursos pedagógicos, en la forma en que establecemos los programas, crea una diferencia ideológica y no nos damos cuenta. Cuando tematizamos al otro, cuando lo tomamos como un carácter administrativo, por eso él propone el tema de la complejidad y de la hospitalidad. Hospitalidad, exactamente. ¿Cómo recibís, no? ¿Cómo recibís a alguien? ¿Cómo lo haces sentir, no? Esa es la idea. Yo me quedé con esa frase cuando realicé mi especialidad, digamos, educación inclusiva justamente, y él decía eso, ¿no? Como nosotros, o como dice Tilly, no es argentino, él francés, que lo estudiamos junto con mi alumna, en realidad él decía, ¿no? Que es responsabilidad del educador generar el deseo por aprender en los estudiantes. Y muchas veces, como decir, llevarlo a la práctica, porque esa fue nuestra idea, ¿no? Decir, mostrarle que sí se puede, que no es solo teoría, que hay políticas educativas que ya te hablan del hecho, por ejemplo, la educación emocional. O sea, cómo se lleva a la práctica. No somos objetos, somos sujetos. Entonces, ¿cómo animás a esa persona a que le interese lo que vos estás? Y como, de alguna manera, es decir, promocionemos nuestra unidad curricular, nuestra materia, ¿sí? Es como decir, en los chicos acá en el instituto están formados para la educación secundaria. Entonces, eso deberíamos hacer, que el estudiante que entra en el nivel secundario, de primero a quinto, vaya, ¿no? Proyectando desde el primer año su proyecto de vida. Debiera querer buscar esas inclinaciones que tienen hacia ciertas materias. No todas le van a gustar, no a todos nos gustan todas las materias, pero debiera el docente, ¿no? Enamorar, porque capaz que ahí hay un cambio, es decir, esta materia me gustó más porque así dije los estudiantes. Me gustó más, me dejó esto, me dejó aquello, y como le decía, Carlos decía, deja algo en mí que por ahí lo repito y lo repito, ¿no? Y es lo que uno busca. No siempre logramos que todas nuestras clases sean magistrales, pero creo que el compromiso está en ese es el compromiso de todos docentes, ético, moral, social. Nosotros a eso formamos, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso que hasta todas las políticas educativas ya están, manifiestan que vos tenés que trabajar la educación emocional, la educación inclusiva, manifiestan el hecho de cambiar la perspectiva que tenés de la evaluación, una evaluación formativa, hablamos de muchas cuestiones que se deben tener en cuenta, pero a la hora de accionar seguimos generando en instancias evaluativas el temor en el estudiante, por ejemplo. ¿Sí? No quiere decir que no exista la evaluación, ¿no? Y debe existir, pero para recabar información que me permita a mí volver a diseñar lo que yo debo enseñar, ¿no? No para... Muchísimas gracias, profesoras, por acompañarnos y sobre todo por construir el conocimiento, porque es una forma que tenemos como obligación no solamente de enseñar como docente, sino ser un poquito constructor del conocimiento. Y no hay cosa más linda que construir con el otro. Bueno, profesoras, les agradecemos. Muchísimas gracias, profe. Gracias.